El intenso sol de la Ciudad de México golpeaba la ventana mientras Camila Ríos intentaba calmar al pequeño Mateo. Tenía apenas 7 meses, pero sus pulmones parecían los de un atleta cuando lloraba. Con ojeras marcadas bajo sus ojos, Camila lo mecía suavemente en el pequeño apartamento que había logrado conseguir tras meses de ahorrar cada peso. «Ya, mi amor, ya», susurraba, besando su frente. La habitación era modesta, pero limpia. Las paredes necesitaban una mano de pintura, y los muebles eran de segunda mano, pero para ella era su fortaleza, el lugar donde esconderse de su pasado. Cada día era una batalla. Levantarse a las 5, preparar el biberón, dejar al niño con doña Carmen, la vecina que cuidaba bebés, y correr a su trabajo como asistente en una clínica dental. Regresar exhausta, cocinar algo rápido y dedicar las pocas horas que quedaban a su hijo. Una rutina agotadora pero necesaria para sobrevivir. A 20 kilómetros de distancia, en el lujoso Hotel Presidente, Andrés Montenegro ajustaba el nudo de su corbata italiana frente al espejo. Su traje negro impecable contrastaba con la camisa blanca almidonada. A sus 38 años, era uno de los empresarios inmobiliarios más exitosos de México. Con una sonrisa practicada, revisó su reloj Rolex, las 2:30 p.m. «Señor Montenegro, los inversionistas lo esperan en la sala de juntas», anunció su asistente a través del teléfono. «Diles que bajo en 5 minutos». Su vida transcurría entre contratos millonarios, vuelos privados y cenas en restaurantes, donde un solo plato costaba lo que muchos ganaban en una semana. Esta tarde no era diferente. Cerraría un trato para construir un complejo residencial de lujo en Polanco. Mientras Camila se preocupaba por estirar su sueldo hasta fin de mes, Andrés decidía si invertir en una nueva propiedad en Miami o en un yate. Aquella tarde, Camila había pedido salir 1 hora antes. Mateo tenía cita con el pediatra y no podía faltar. Caminaba apurada por Paseo de la Reforma, con el bebé envuelto en una manta ligera para protegerlo del sol. Sus zapatos gastados contrastaban con los tacones de las ejecutivas que pasaban a su lado. Andrés salió del hotel respirando satisfacción. El contrato estaba firmado, $50 millones asegurados. Mientras su chofer traía el auto, decidió esperar en la entrada, revisando mensajes en su teléfono. Fue entonces cuando ocurrió. Levantó la vista casualmente y la vio cruzando la calle frente al hotel. Su cuerpo se congeló. El tiempo pareció detenerse mientras reconocía ese rostro que había intentado olvidar durante un año entero. Camila, y en sus brazos, un bebé. Ella no lo vio. Siguió caminando apurada, ajena a la tormenta que acababa de desatar. Andrés sintió que le faltaba el aire. Las fechas empezaron a calcularse automáticamente en su cabeza. 1 año desde que ella desapareció sin explicación. Un bebé que parecía tener varios meses. «Señor, su auto está listo». La voz del botones lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Qué? Ah, sí», murmuró, sin apartar la vista de la figura de Camila, que ya se alejaba entre la multitud. Instintivamente, dio un paso hacia ella, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo debía reaccionar? La ira, la confusión y algo parecido al miedo se mezclaban en su interior. Sacó su teléfono y marcó un número. «Ricardo, necesito que investigues algo urgente», dijo con voz tensa. «Es personal». 3 días después, la confirmación llegó a su oficina en forma de sobre Manila. Las fotos mostraban a Camila entrando a un edificio modesto en la colonia Narvarte. Otras la mostraban con el bebé en un parque cercano. El informe era claro. Vivía sola, trabajaba en una clínica dental y el bebé tenía aproximadamente 7 meses. Andrés apretó el puño sobre su escritorio de caoba. Las fechas coincidían perfectamente. Era su hijo. Tenía que serlo, y ella se lo había ocultado. La lluvia caía suavemente sobre la Ciudad de México cuando Andrés estacionó su BMW frente al edificio de Camila. Llevaba media hora dentro del auto, observando la entrada, ensayando mentalmente cada palabra que diría. Su mano apretaba con fuerza una carpeta con las fotos del investigador. El reloj marcaba las 7:15 p.m. cuando finalmente la vio. Camila caminaba despacio bajo un paraguas desgastado,
con el bebé protegido contra su pecho. Andrés esperó a que entrara al edificio y contó hasta 10 antes de salir del auto. Con pasos decididos cruzó la calle y entró al edificio. No había portero, solo un modesto vestíbulo con buzones desgastados. Apartamento 3B, había dicho el informe. Subió las escaleras, ignorando el olor a humedad y comida que impregnaba el pasillo. Frente a la puerta, dudó un segundo antes de tocar. 3 golpes secos. Dentro, Camila acababa de acostar a Mateo. Escuchó los golpes y frunció el ceño. No esperaba visitas. Se acercó cautelosa. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. El mundo se detuvo para ella cuando escuchó esa voz. «Soy yo, Camila. Andrés». Sus piernas temblaron. Instintivamente miró hacia la cuna donde Mateo dormía. El pánico y la incredulidad se mezclaron en su rostro. Respiró hondo antes de abrir, apenas unos centímetros, con la cadena puesta. «¿Qué haces aquí?», susurró intentando que su voz sonara firme. «Creo que lo sabes», respondió él, con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior. «¿Puedo pasar?». «No. Vete, por favor. No me iré hasta que hablemos». Sus miradas se encontraron a través de la rendija. Andrés vio miedo en sus ojos, pero también desafío. Camila reconoció la determinación que tantas veces había admirado en él. Sabía que era inútil resistirse. Con resignación, cerró la puerta para quitar la cadena y volvió a abrirla. Andrés entró. Su traje caro y su presencia imponente desentonaban completamente con la humildad del apartamento. «Es acogedor», comentó observando el espacio. «Al grano, Andrés. ¿Cómo me encontraste?». «Eso no importa», respondió, y entonces lo escuchó. Un pequeño sonido desde la habitación contigua. «¿Es ahí?». Camila se interpuso rápidamente entre él y la puerta del dormitorio. «No tienes derecho a estar aquí». Andrés respiró profundo, conteniendo su temperamento. «¿Es mi hijo?», preguntó con voz firme. El silencio que siguió fue su respuesta. Camila bajó la mirada, incapaz de mentir, pero también de confirmar lo que él ya sabía. «Por favor, vete», pidió ella. «No me voy a ir, Camila. Si es mi hijo, tengo derecho a conocerlo». «¿Derecho?». La palabra pareció encender algo en ella. «Tú destruiste a mi familia, Andrés. Yo no quiero nada de ti». La confusión se dibujó en el rostro de él. «¿De qué diablos estás hablando?». «No te hagas el inocente», escupió las palabras. «La expropiación de San Pedro, los terrenos de mi padre, todo lo que construyó durante años, arrebatado por tu empresa. ¿Crees que no lo supe?». El color abandonó el rostro de Andrés. San Pedro había sido un proyecto grande, pero él apenas recordaba los detalles. Sus abogados se habían encargado de todo. «Eso fue un proceso legal, Camila. No tenía idea de que...». «Mi padre murió 3 meses después», lo interrumpió con lágrimas contenidas. «Un infarto. Los médicos dijeron que fue el estrés. Tú lo mataste, Andrés». Él dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No tenía idea», murmuró. «Claro que no. Nunca te importa a quién pisas mientras sigas subiendo». En ese momento, Mateo comenzó a llorar. Camila se giró automáticamente hacia la habitación. «Vete, por favor», dijo sin mirarlo. «No quiero verte aquí cuando regrese». Entró al dormitorio dejando a Andrés solo con sus pensamientos. Él se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Era posible. ¿Realmente era responsable de la muerte del padre de Camila? Cuando ella regresó con el bebé en brazos, encontró a Andrés aún allí, pero con la mirada perdida. «Si esto es verdad», comenzó él. «Vete, Andrés», repitió ella con firmeza. «Pero escúchame bien. Si intentas acercarte a mi hijo, si intentas arrebatármelo como hiciste con todo lo demás, me defenderé con todo lo que tengo». Andrés miró al bebé dormido. Tenía su nariz. Estaba seguro. Su corazón dio un vuelco. «Esto no ha terminado, Camila», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Volveré, y quiero respuestas completas». «Haz lo que quieras», respondió ella. «Pero te advierto que mi hermano Esteban regresó a México, y él no ha olvidado lo que hiciste». La mención de ese nombre cambió algo en la expresión de Andrés. Asintió lentamente y salió del apartamento sin decir más. En su auto, golpeó el volante con frustración.
Sacó su teléfono y llamó a su investigador. Ricardo, necesito que investigues todo sobre San Pedro y sobre Esteban Ríos. El elegante despacho de Andrés en el piso 30 de la Torre Reforma parecía pequeño ante las revelaciones que Ricardo le presentaba. Sobre el escritorio, una carpeta abierta mostraba fotos y documentos de la expropiación de San Pedro. Entonces es cierto, murmuró Andrés, pasando las páginas del informe. Ricardo asintió gravemente. En 2019, Inmobiliaria Montenegro adquirió esos terrenos tras una expropiación controvertida. El principal afectado fue Antonio Ríos, quien perdió 50 hectáreas que había trabajado durante 30 años. Andrés cerró los ojos. Ese proyecto había sido manejado por su socio mientras él estaba en Europa. Cuando regresó, solo firmó los documentos finales. ¿Y sobre su muerte? Falleció 3 meses después. Infarto. La familia quedó destrozada económica y emocionalmente. Una foto cayó del expediente. Camila junto a un hombre alto de mirada penetrante. Andrés la recogió. ¿Este es Esteban Ríos? Ricardo asintió. El hermano mayor de Camila. Estuvo en Colombia los últimos años, pero regresó a México hace un mes. Y señor, dudó antes de continuar, tiene antecedentes por fraude y extorsión. No es alguien con quien quiera tener problemas. Andrés guardó silencio, asimilando la información. Ahora entendía por qué Camila había desaparecido abruptamente de su vida. No fue casualidad que comenzaran a salir poco después de la expropiación. Habría sido todo una venganza planeada desde el principio. Pero entonces, ¿por qué huir al quedar embarazada? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el intercomunicador. Señor Montenegro, hay un hombre que insiste en verlo. No tiene cita, pero dice que es urgente. Esteban Ríos. Andrés sintió un escalofrío. Hazlo pasar. Ricardo lo miró con preocupación. ¿Estás seguro? Tarde o temprano tendré que enfrentarlo. Cuando Esteban Ríos entró al despacho, trajo consigo una presencia que llenó la habitación. Vestía un traje sencillo pero elegante, y su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Montenegro, saludó con voz serena, extendiendo la mano. Andrés la estrechó midiendo su fuerza. Ricardo, déjanos solos, ordenó sin apartar la mirada de su visitante. Una vez solos, ambos hombres se evaluaron en silencio. Finalmente, Esteban tomó asiento sin esperar invitación. Así que ya conociste a tu hijo, dijo directamente. Camila te contó. Mi hermana me cuenta todo, respondió con naturalidad, especialmente cuando un depredador como tú vuelve a aparecer en su vida. Andrés tensó la mandíbula pero mantuvo la compostura. Mira, Esteban, acabo de enterarme de lo que pasó con tu padre y lo lamento sinceramente, pero ese niño es mi hijo y tengo derecho a... ¿Derecho? Lo interrumpió Esteban con una carcajada seca. ¿Sabes quién hablaba siempre de derechos? Mi padre. Y mira cómo terminó. Se inclinó hacia adelante. Si realmente quieres conocer a tu hijo, hay un precio que debes pagar, dijo con una sonrisa irónica. Andrés respiró hondo. ¿Cuánto quieres? Esteban se levantó y caminó tranquilamente hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo ellos, diminuta y vulnerable. No todo se arregla con dinero, Montenegro. Lo que quiero es justicia. ¿Qué tipo de justicia? Quiero que confieses públicamente las irregularidades en la expropiación de San Pedro. Quiero que admitas que sobornaste funcionarios, que falsificaste documentos, que arruinaste a familias enteras. Andrés se levantó indignado. Eso es absurdo. Fue un proceso legal. ¿Legal? Esteban sacó una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio. Aquí hay correos entre tu empresa y funcionarios corruptos. También hay registros fiscales interesantes. ¿Te suena el concepto evasión? El rostro de Andrés palideció. Eso es imposible. Nada es imposible cuando tienes amigos en lugares estratégicos, sonrió Esteban. Tengo contactos en Colombia que hacen magia con los sistemas informáticos. Andrés tomó la memoria sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Esto es chantaje. Prefiero llamarlo negociación. Tienes 2 opciones, confesar públicamente o enfrentar lo que hay en esa memoria. En ambos casos, perderás mucho. La diferencia
es que con la primera opción al menos podrás conocer a tu hijo. El silencio pesó entre ambos. Esteban se dirigió hacia la puerta. Te daré 3 días para decidir. Mi hermana no sabe de esta conversación y preferiría que siguiera así. Ella tiene suficientes problemas. Antes de salir añadió, por cierto, no intentes nada contra mí. La información está respaldada y programada para liberarse automáticamente si algo me sucede. La puerta se cerró, dejando a Andrés paralizado. Se dejó caer en su sillón abrumado. ¿Qué habría en esa memoria? ¿Serían pruebas reales o fabricadas? En cualquier caso, el escándalo sería devastador. Miró la foto de Mateo que había dejado sobre su escritorio. Apenas lo había visto, pero ya sentía una conexión innegable. Su teléfono sonó. Era Camila. Mi hermano te visitó, ¿verdad? Su voz sonaba preocupada. Sí. Andrés, escúchame. No sé qué te haya dicho, pero Esteban puede ser extremo. No hagas nada precipitado. Había algo en su tono que parecía genuino. Quizás ella tampoco aprobaba los métodos de su hermano. ¿Por qué te importa lo que me pase?, preguntó con amargura. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. Porque Mateo merece conocer a su padre, pero no así, no a través de una venganza. La llamada terminó, dejando a Andrés con más preguntas que respuestas. Las oficinas de Inmobiliaria Montenegro bullían de actividad cuando Andrés convocó una reunión de emergencia con sus abogados. En la sala de juntas, 5 hombres de traje esperaban nerviosamente mientras él revisaba los documentos extraídos de la memoria USB de Esteban. ¿Y bien?, preguntó Andrés, cerrando la laptop. ¿Qué tan malo es? Carlos Fuentes, su asesor legal principal, se aclaró la garganta. Es una mezcla de verdad y mentira, lo cual lo hace peligroso. Los correos con los funcionarios de San Pedro están manipulados, pero tienen suficiente verdad para parecer auténticos. Lo de la contabilidad paralela, eso es más complicado. ¿A qué te refieres? Alguien de adentro tuvo que darle información a Ríos. Hay detalles que solo conocíamos internamente. Andrés golpeó la mesa. ¿Quién pudo traicionarnos? Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Probablemente alguien del departamento financiero, sugirió Carlos. Lo importante ahora es que, si esto sale a la luz, enfrentarías cargos por evasión fiscal, soborno y fraude procesal. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, ajena a su drama personal. En solo unos días, su vida había dado un giro inesperado. Primero un hijo, luego un chantaje. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó sin voltearse. Podemos denunciar el chantaje, sugirió otro abogado. Pero eso no evitaría que la información se filtrara. También podemos adelantarnos, propuso Carlos, hacer una declaración parcial, admitir algunos errores menores y preparar el terreno legal. Andrés dio media vuelta. ¿Y perder mi reputación de todas formas? No, debe haber otra solución. En ese momento su asistente entró apresuradamente. Señor Montenegro, disculpe la interrupción. La señorita Ríos está aquí. Insiste en verlo. Andrés miró a sus abogados con sorpresa. Terminamos por hoy. Mantengan esto en absoluto secreto. Cuando los abogados salieron, Camila entró. Vestía jeans, una blusa sencilla y el cabello recogido. Su expresión era de determinación mezclada con preocupación. No tengo mucho tiempo, dijo, rechazando la silla que Andrés le ofrecía. Esteban no sabe que estoy aquí. ¿Por qué viniste? Porque esto se está saliendo de control, respondió cruzándose de brazos. Mi hermano está obsesionado con vengarse. Va más allá de lo que le pasó a mi padre. Andrés la miró intensamente. ¿Qué quieres decir? Camila dudó antes de continuar. Esteban estuvo involucrado en negocios turbios en Colombia. Regresó a México huyendo de algo o alguien. Necesita dinero y protección. ¿Y yo soy su solución? Eres su chivo expiatorio perfecto, asintió ella. Si caes, él puede usar el escándalo para desviar atención de sus propios problemas. Andrés procesó la información con rapidez. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Por qué me cuentas esto? Si Esteban es tu hermano, porque estoy cansada de tanto odio. Sus ojos se humedecieron. Cuando supe que estaba embarazada, huí porque temía que me utilizaras como mi hermano quiere utilizarte a ti. Pero ahora veo que el ciclo no termina. Hizo una pausa,
respirando profundamente. Y porque, a pesar de todo, creo que Mateo merece conocer a su padre. Esas palabras tocaron algo profundo en Andrés. Se acercó a ella, pero se detuvo, respetando la distancia que Camila mantenía. ¿Qué sugieres que hagamos? No lo sé, admitió ella. Esteban tiene contactos peligrosos. Si lo enfrentas directamente... Tengo recursos, interrumpió Andrés. Puedo protegernos, a ti, a Mateo y a mí. Camila negó con la cabeza. No entiendes, Esteban maneja información como arma. Si lo acorralas, disparará en todas direcciones. Andrés guardó silencio, evaluando sus opciones. Finalmente tomó una decisión. Necesito tiempo. Si pudiera reunir pruebas sobre los negocios de tu hermano en Colombia... Te estás metiendo en terreno peligroso, advirtió ella. Ya estoy en terreno peligroso, respondió con una sonrisa amarga. Al menos déjame conocer mejor a Mateo mientras busco una solución. Camila pareció librar una batalla interna. Mañana estaremos en el Parque Alameda a las 4. Si quieres vernos... Dejó la frase inconclusa. Cuando ella se dirigió a la puerta, Andrés la detuvo. Camila, hay algo que necesito saber. ¿Lo nuestro fue real alguna vez? ¿O siempre fue parte de algún plan? Ella se detuvo sin voltear. Comenzó como una coincidencia. Se convirtió en algo real. Y terminó cuando descubrí quién eras realmente. Cuando la puerta se cerró tras ella, Andrés se quedó mirando el espacio vacío. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Esteban. Te quedan 2 días para decidir. Recuerda, esto no es solo por mí. Es por todas las familias que destruiste. Andrés apretó el teléfono con fuerza. Estaba acorralado, pero no se rendiría sin pelear. Marcó un número en su teléfono. Pedro, necesito contactar a nuestros asociados en Colombia. Es urgente. Mientras tanto, en un café cercano, Esteban observaba a Camila saliendo del edificio de Inmobiliaria Montenegro. Su expresión se endureció mientras marcaba un número en su teléfono. Tenemos un problema, dijo con voz fría. Mi hermana está interfiriendo. El Parque Alameda estaba repleto de familias aquella tarde de viernes. Andrés, vestido con jeans y una camisa casual para pasar desapercibido, escaneaba nerviosamente el área de juegos infantiles. A las 4:15, finalmente las vio. Camila empujaba un carrito con Mateo, deteniéndose cerca de una fuente. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado. Cuando Camila lo vio, asintió levemente. Era su forma de decir que podía aproximarse. «Hola», dijo él incómodo. «Gracias por esto». Camila no respondió. En su lugar, destapó el carrito para que pudiera ver mejor al bebé. Mateo estaba despierto, observando con curiosidad. Sus ojos eran idénticos a los de Andrés. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo una mano temblorosa. «Solo tocarlo», respondió ella con firmeza. «Todavía no confío en ti para cargarlo». Andrés rozó suavemente la mejilla del pequeño. Mateo le agarró el dedo con su manita, provocándole una emoción que nunca había sentido antes. «Es perfecto», murmuró. «¿Has pensado en lo que harás con Esteban?», preguntó Camila, vigilando discretamente a su alrededor. «Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí». «Eso es mucho pedir». «Lo sé». Caminaron en silencio por el parque, deteniéndose ocasionalmente para atender a Mateo. Para cualquier observador, parecían una familia normal compartiendo una tarde. «Mi investigador encontró información sobre las actividades de tu hermano en Colombia», comentó Andrés en voz baja. «Estuvo involucrado en lavado de dinero para un cartel local». Camila cerró los ojos con dolor. «Siempre supe que hacía cosas cuestionables, pero no a ese nivel. El problema es que no puedo usar esa información sin exponerme yo también», explicó Andrés. «Y si lo acuso, probablemente cumpla su amenaza de filtrar todo. Entonces estamos en un callejón sin salida». Andrés se detuvo y la miró directamente. «No exactamente. He tomado una decisión». Al día siguiente, la noticia estalló en todos los medios. Empresario Andrés Montenegro admite irregularidades en Proyecto San Pedro. El comunicado, publicado en la página oficial de Inmobiliaria Montenegro, reconocía que la empresa había cometido errores éticos y procedimentales en la adquisición de terrenos y anunciaba un fondo de compensación para las familias afectadas. Esteban observaba el noticiero desde su apartamento
con una sonrisa de satisfacción. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas buscando declaraciones de la familia victimizada. Todo estaba saliendo según su plan, o eso creía. Lo que Esteban no sabía era que Andrés había incluido en su declaración solo lo suficiente para satisfacer la opinión pública, pero sin admitir delitos graves. Además, había transferido preventivamente parte importante de sus acciones a un fideicomiso a nombre de Mateo, protegiendo así su patrimonio. El escándalo, sin embargo, fue devastador. Las acciones de Inmobiliaria Montenegro cayeron un 40% en 2 días. Socios comerciales cancelaron contratos. Bancos congelaron líneas de crédito. La reputación construida durante años se desmoronaba hora tras hora. Camila observaba todo desde lejos, con sentimientos encontrados. Ver caer al hombre que había destruido a su familia debería traerle satisfacción, pero solo sentía vacío, especialmente porque ahora ese hombre era el padre de su hijo. Una semana después del comunicado, cuando el polvo comenzaba a asentarse, Camila recibió un mensaje de Andrés. «Necesito verte. Es importante». Se encontraron en una cafetería discreta de la colonia Roma. Andrés lucía agotado, con barba de varios días y ojeras marcadas. «¿Cómo estás?», preguntó ella sentándose frente a él. «Mi empresa está prácticamente quebrada. Mis socios me abandonaron. La fiscalía abrió una investigación preliminar», enumeró con una calma sorprendente. «Pero, extrañamente, me siento liberado». Camila lo observó confundida. «¿Liberado? Durante años construí mi imperio pisoteando a otros. No siempre conscientemente, pero lo hice. Ahora estoy pagando por ello». Sacó un sobre y lo deslizó hacia ella. «Esto es para ti y Mateo. Los derechos sobre un fideicomiso que he establecido. Es legalmente inembargable, pase lo que pase con mi situación legal». Camila miró el sobre sin tocarlo. «No quiero tu dinero. No es por ti, es por él», respondió Andrés. «No pienso comprar su cariño, pero quiero asegurarme de que tenga oportunidades». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Camila sonó. Era un mensaje de la niñera. «Tu hermano está aquí. Pregunta por el bebé». El color abandonó su rostro. «Esteban está en mi casa, con Mateo». Andrés se levantó inmediatamente. «Vamos». Durante el trayecto, Camila intentó llamar repetidamente a la niñera, pero no respondía. El pánico crecía segundo a segundo. Cuando llegaron al edificio, encontraron la puerta del apartamento entreabierta. Entraron cautelosamente para encontrar a Esteban sentado en el sofá, con Mateo dormido en sus brazos. La niñera estaba sentada en una esquina, visiblemente nerviosa. «Hermanita», saludó Esteban con una sonrisa forzada. «Qué interesante compañía traes». «Dame a mi hijo», exigió Camila extendiendo los brazos. «Calma, solo quería conocer mejor a mi sobrino», respondió sin moverse. «Además, tenemos que hablar». Los tres. Miró a Andrés con desprecio. «Tu pequeña declaración fue astuta, Montenegro. Suficiente para calmar a la prensa, insuficiente para hundirte completamente». «¿Qué quieres ahora, Esteban?», preguntó Andrés, posicionándose protectoramente junto a Camila. «Lo que siempre he querido, justicia completa», respondió, acariciando suavemente la cabeza de Mateo. «Y para eso necesito que desaparezca Inmobiliaria Montenegro, completamente». La tensión en el pequeño apartamento podía cortarse con un cuchillo. Mateo comenzó a moverse inquieto en los brazos de Esteban, como si percibiera el peligro. «Dale el niño a Camila», ordenó Andrés, dando un paso adelante. «¿O qué?», desafió Esteban, pero al ver que el bebé empezaba a despertar, cedió. «Toma, no quiero que llore». Camila tomó rápidamente a su hijo y le hizo una señal a la niñera, quien salió discretamente del apartamento. Una vez que Mateo estuvo seguro en la habitación contigua, Camila enfrentó a su hermano. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», susurró con furia contenida. «Nunca uses a mi hijo para tus juegos». «No son juegos, hermana», respondió Esteban poniéndose de pie. «Es supervivencia. Montenegro aún no ha pagado lo suficiente». Andrés observaba la dinámica entre los hermanos. Había algo más allí, algo que no encajaba. «¿De qué se trata realmente, Esteban?», preguntó.
porque esto ya no parece ser sobre tu padre. Esteban soltó una risa amarga. ¿Mi padre? El viejo Antonio era un idealista ingenuo que creía en la honestidad. Si hubiera sido más inteligente, más como yo, nunca lo habrían despojado de sus tierras. Camila retrocedió, impactada por sus palabras. ¿Cómo puedes hablar así de papá? Porque es la verdad, respondió Esteban sirviéndose un vaso de agua como si estuviera en su casa. Mientras él luchaba por la justicia, yo busqué soluciones reales. ¿Sabes por qué me fui a Colombia? Porque allí hay personas que entienden cómo funciona realmente el mundo. Andrés intercambió una mirada con Camila. La sospecha comenzaba a tomar forma en ambos. ¿Qué hiciste en Colombia exactamente?, preguntó ella, temiendo la respuesta. Negocios, hermana. Lucrativos, pero complicados, sonrió Esteban. Desafortunadamente mis socios colombianos tienen poca paciencia. Necesito dinero, mucho dinero, y Montenegro es mi boleto dorado. Andrés dio un paso al frente. Así que nunca se trató de justicia o de vengar a tu padre, solo necesitabas un chivo expiatorio para tus problemas. Digamos que maté 2 pájaros de un tiro, reconoció Esteban sin remordimiento. Papá estaría orgulloso de mi creatividad. Camila sentía que le faltaba el aire. Toda su vida había admirado a su hermano mayor, creyendo que protegía a la familia. Ahora veía la verdad. Esteban solo se protegía a sí mismo. Eres un monstruo, dijo con voz quebrada. Usaste la memoria de papá, me usaste a mí, incluso ibas a usar a mi hijo. No seas dramática, interrumpió Esteban. Todos usamos a otros. Incluso tú usaste a Montenegro para vengarte. ¿O me equivoco? Camila bajó la mirada, avergonzada. Era cierto. Al principio, cuando descubrió quién era realmente Andrés, había sentido una perversa satisfacción al pensar en hacerlo sufrir. Pero luego todo cambió. La diferencia es que yo paré, respondió finalmente. Vi en lo que me estaba convirtiendo y paré. Andrés observaba el intercambio con una mezcla de asombro y admiración hacia Camila. A pesar de todo lo que él había provocado indirectamente, ella había encontrado la fuerza para romper el ciclo del odio. Esteban, dijo Andrés con voz calmada, ¿cuánto necesitas para pagar a tus socios colombianos? Más de lo que puedes ofrecer ahora, sonrió con desdén. Además, necesito una estructura para lavar ese dinero. Tu empresa es perfecta. Mi empresa está bajo investigación, recordó Andrés. No serviría para lo que quieres. Entonces crea otra, respondió Esteban con impaciencia. Tienes contactos, conoces los trucos. Hazlo rápido porque mis socios no esperarán mucho más. Camila había escuchado suficiente. Sacó su teléfono y mostró la pantalla. Había estado grabando toda la conversación. Se acabó, Esteban. No permitiré que sigas envenenándolo todo. Su hermano palideció momentáneamente, pero luego recuperó su sonrisa confiada. ¿Y qué harás con eso? Si lo entregas a las autoridades, yo entregaré las pruebas contra Montenegro. Todos caeremos. Tal vez es lo que merecemos, respondió ella con tristeza. Pero mi hijo merece algo mejor que crecer en medio de mentiras y venganzas. Esteban miró a su hermana con incredulidad, luego a Andrés, y finalmente soltó una carcajada amarga. Vaya par de idiotas están hechos. El corrupto empresario y la hermana traidora, unidos por un bebé, se dirigió hacia la puerta. Hagan lo que quieran. Pero recuerden, cuando mis socios vengan a buscarme, no estaré solo. La amenaza quedó flotando en el aire cuando cerró la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue roto por el llanto de Mateo desde la habitación. Camila fue a atenderlo mientras Andrés se dejaba caer en el sofá, abrumado. Cuando regresó con el bebé en brazos, lo encontró con la mirada perdida. «Tenemos que hacer algo», dijo ella meciéndose suavemente para calmar a Mateo. Esteban es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. Andrés asintió, mirando al bebé que ahora dormitaba contra el pecho de Camila. «Lo sé, y tengo una idea, pero necesito que confíes en mí». Levantó la mirada hacia ella, completamente. Camila dudó, estudiando el rostro del hombre que había odiado, amado y vuelto a odiar. El hombre que, para bien o para mal, había cambiado su vida para siempre. «¿Qué tienes en mente?» «Algo arriesgado», respondió él poniéndose de pie.
pero es nuestra única oportunidad de romper este círculo de una vez por todas. Camila miró a su hijo y luego a Andrés. Había miedo en sus ojos, pero también una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Estoy escuchando. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la Fiscalía General de la República. En una sala de interrogatorios, Andrés Montenegro, acompañado por su abogado, firmaba su declaración ante dos agentes. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una extraña paz. Con esto, señor Montenegro, usted admite irregularidades en la adquisición de terrenos en San Pedro y colaboración con funcionarios corruptos, resumió uno de los agentes. ¿Está consciente de que estas confesiones podrían resultar en cargos formales? Completamente, respondió Andrés. También estoy dispuesto a proporcionar nombres y fechas. Su abogado, visiblemente incómodo, intervino. Mi cliente cooperará plenamente, pero solicitamos considerar su voluntaria confesión y el fondo de reparación que ya ha establecido para las víctimas. Mientras tanto, en otro edificio gubernamental, Camila entregaba la grabación de Esteban a un oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su mano temblaba ligeramente mientras reproducía el audio donde su hermano admitía sus conexiones con el cartel colombiano. ¿Está segura de querer proceder, señorita Ríos?, preguntó el agente. Testificar contra su propio hermano no será fácil. Camila pensó en Mateo esperando con la vecina en casa. Estoy segura. Mi hijo merece crecer en un mundo sin estas amenazas. 3 días después, los titulares anunciaban: desmantelan red de lavado entre México y Colombia. Esteban Ríos, principal sospechoso, capturado en operativo. Las fotos mostraban a Esteban esposado, con el rostro desencajado por la furia. Para Andrés, las consecuencias fueron igualmente severas pero diferentes. Su empresa quedó intervenida, sus cuentas congeladas. Aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Colaboración total a cambio de una sentencia reducida que incluía reparación económica, servicio comunitario y libertad condicional, evitando la cárcel. Lo había perdido casi todo: su mansión, sus autos de lujo, su jet privado. El imperio construido durante años se desmoronó en semanas, pero extrañamente, cada día se sentía más ligero, como si hubiera dejado caer un peso invisible que cargaba desde hacía años. 6 meses después, Andrés estaba sentado en la pequeña sala de un modesto departamento que había alquilado en la colonia Condesa. Vestía jeans y una camisa simple, muy lejos de los trajes italianos que solían definirlo. Frente a él, sobre una mesa de centro, había planos y propuestas para pequeños negocios. El timbre sonó. Al abrir, encontró a Camila con Mateo en brazos. El pequeño, que ya tenía más de 1 año, lo miró con curiosidad. «Pasa», invitó él nervioso. «Preparé café». «Gracias», respondió ella, entrando y observando el lugar. «Es acogedor. Es lo que puedo permitirme ahora», sonrió Andrés sin amargura. «Pero es suficiente». Se sentaron en silencio, conscientes de todo lo que había cambiado. Mateo gateaba por la alfombra, ajeno al peso de las decisiones que habían tomado sus padres. «¿Cómo va tu nueva consultoría?», preguntó Camila finalmente. «Sorprendentemente bien», respondió él. «Ayudo a pequeñas empresas a evitar los errores que yo cometí». La ironía no se me escapa. Camila sonrió levemente. «Esteban fue sentenciado ayer», comentó cambiando de tema. 15 años. Mi madre está devastada. Lo siento». «No lo sientas. Él tomó sus decisiones, como todos nosotros». Andrés observó a Mateo, que ahora intentaba ponerse de pie apoyándose en el sofá. «¿Crees que algún día entenderá todo esto?», preguntó. «Espero que nunca tenga que entenderlo completamente», respondió Camila. «Pero le contaremos la verdad cuando sea el momento. Sin odio, sin resentimientos, sin mentiras», añadió Andrés. Camila asintió. Luego sacó un sobre de su bolso. «Traje los documentos que me pediste, el acuerdo de custodia compartida». Andrés tomó el sobre con manos temblorosas. Después de meses de negociaciones, Camila había aceptado que él formara parte de la vida de Mateo formalmente. «Gracias. Esto significa todo para mí». «Lo sé», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada se suavizó.
Mateo necesita a su padre. Un padre presente y honesto. En ese momento, el pequeño dio 3 pasos temblorosos hacia Andrés antes de caer sentado. Ambos contuvieron el aliento. ¿Esos fueron sus primeros pasos?, preguntó Andrés emocionado. Sí, confirmó Camila con lágrimas en los ojos, y fueron hacia ti. Con delicadeza Andrés levantó a Mateo en brazos. El niño lo miró con curiosidad, tocando su barba con manitas exploradoras. No había miedo ni rechazo en sus ojos, solo la inocente aceptación que solo los niños poseen. «Hola, campeón», murmuró Andrés, sintiendo un nudo en la garganta. «Soy papá». Camila observaba la escena, recordando el odio que una vez había sentido, el deseo de venganza que la había consumido. ¿Dónde estaba todo eso ahora? Se había transformado, disuelto en algo diferente. No era perdón, no completamente. Era más bien aceptación, tal vez el principio de la sanación. «Tengo que irme», dijo poniéndose de pie. «Mañana a las 10 puedes recogerlo para pasar el día como acordamos». «Estaré puntual», prometió Andrés devolviendo a Mateo a sus brazos. Y Camila, «Gracias por darme esta oportunidad». Ella asintió sin saber qué más decir. Aún había heridas por sanar, confianza por reconstruir, pero estaban dando los primeros pasos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Andrés se quedó mirando los documentos de custodia. Habían perdido tanto, todos ellos. Su empresa, su fortuna, su libertad. Camila había perdido a su hermano, a su padre, años de su vida consumidos por el rencor. Pero quizás, pensó, algunos precios tenían que pagarse para encontrar algo más valioso. La verdad, la redención, la oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche, mientras revisaba los juguetes que había comprado para la visita de Mateo al día siguiente, Andrés entendió que su verdadera fortuna no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había ganado. La oportunidad de ser el padre que su hijo merecía, el hombre que siempre debió ser. El parque de la colonia Roma brillaba con las luces otoñales mientras Mateo, ahora con 3 años, corría entre las hojas caídas. Su risa infantil resonaba como música, ajena a las complicadas historias de los adultos que lo observaban desde un banco cercano. «¡Mira, papá! ¡Mira!», gritaba entusiasmado, mostrando una hoja particularmente grande que había encontrado. Andrés sonrió, ajustándose la bufanda. Los 2 años transcurridos desde aquel día en que sostuvo a su hijo por primera vez habían traído cambios que jamás hubiera imaginado. Su vida, antes medida en cifras y adquisiciones, ahora se contaba en momentos como este. Tardes en el parque, cuentos antes de dormir, pequeños logros cotidianos. «Es enorme, campeón», respondió, admirando el tesoro que Mateo le presentaba. «Casi tan grande como tú». El niño soltó una carcajada y volvió a su expedición entre los árboles, bajo la atenta mirada de su padre. A unos metros de distancia, Camila llegaba con 2 cafés humeantes. Se sentó junto a Andrés, entregándole uno. «Americano con un toque de canela, como te gusta», dijo, siguiendo con la mirada a su hijo. «Gracias. No sabía que recordabas ese detalle». «Hay muchas cosas que recuerdo», respondió ella con una media sonrisa. Su relación había evolucionado lentamente desde la tormenta que vivieron. No era amor, no de la manera apasionada que una vez compartieron, pero había respeto mutuo y algo quizás más importante, un entendimiento profundo, nacido de haber visto lo peor y lo mejor del otro. «¿Cómo va la nueva consultoría?», preguntó Camila soplando su café. Andrés asintió, animado. «Sorprendentemente bien. Estamos ayudando a pequeñas empresas familiares a estructurarse sin perder su esencia». Hizo una pausa. «Es irónico que ahora enseñe ética empresarial, ¿no crees? A veces quienes mejor conocen el camino son los que se perdieron en él», respondió ella, filosófica. Una ráfaga de viento agitó las hojas alrededor de Mateo, quien reía encantado con el torbellino dorado. Ambos lo contemplaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Recibí carta de Esteban», comentó Camila finalmente, con voz neutra. «Desde la prisión». Andrés la miró, sorprendido. Era la primera vez en más de un año que ella mencionaba a su hermano. ¿Qué quería? «Perdón, supongo, a su manera», suspiró. «Dice que ha tenido tiempo para reflexionar, que entiende el daño que causó. ¿Le crees?».
Camila guardó silencio, observando a su hijo que ahora intentaba trepar un árbol pequeño. No lo sé. Quiero creerle, por mi madre más que nada. Ella sigue visitándolo cada semana. Hizo una pausa. Le respondí que necesitaba más tiempo. Andrés asintió, comprendiendo. El perdón no era algo que se decidiera de un día para otro. Él mismo seguía luchando con sus propios demonios, con la culpa por todas las personas a quienes había perjudicado en su camino hacia la cima. ¿Recuerdas cuando fuimos a visitar a la familia Martínez en San Pedro?, preguntó, refiriéndose a una de las familias afectadas por la expropiación. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que don Jaime te rompería la nariz, respondió Camila. Yo también, sonrió con tristeza. Pero al final, después de escucharme, me dio la mano. No me perdonó, pero me dio la oportunidad de reparar algo del daño. Le había tomado meses visitar personalmente a cada familia afectada por sus negocios. Algunas puertas se cerraron en su cara, otras se abrieron apenas lo suficiente para escuchar sus disculpas. El fondo de reparación que había establecido no borraba el dolor causado, pero al menos ofrecía un camino hacia adelante. «Mamá, papá, miren esto», gritó Mateo balanceándose precariamente en una rama baja. Ambos se levantaron de inmediato, acudiendo a su lado. Camila lo ayudó a bajar mientras Andrés fingía asombro ante la hazaña de su hijo. «Eres todo un aventurero», lo elogió revolviéndole el cabello. Mateo sonrió mostrando sus pequeños dientes de leche y corrió hacia los columpios. Los siguió, corriendo torpemente tras él en una persecución que arrancó risas a ambos. Camila los observaba con una mezcla de ternura y asombro. Ver a Andrés, el que una vez fue un poderoso y despiadado empresario, jugando en el suelo con su hijo, con hojas en el cabello y manchas de tierra en su suéter, seguía pareciéndole surreal. Recordó aquel día hace casi 4 años, cuando lo vio salir del hotel y decidió esconderse para que no la descubriera. Si hubiera cruzado la calle en otra dirección, si hubiera tomado otro camino, ¿cómo serían sus vidas ahora? Mateo crecería sin conocer a su padre. Andrés seguiría acumulando riqueza sin cuestionarse el costo. Ella misma quizás seguiría atrapada en su propio ciclo de resentimiento. El destino, pensó, tenía formas extrañas de tejer sus hilos. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidieron regresar. Mateo caminaba entre ambos, sosteniendo sus manos, ocasionalmente saltando para que lo balancearan en el aire. «El fin de semana es el cumpleaños de mi madre», comentó Camila mientras esperaban el semáforo. «Está organizando una comida familiar. Me preguntó si quisieras venir». Andrés la miró sorprendido. Aunque tenía buena relación con Mateo, la familia extendida de Camila seguía siendo un territorio inexplorado, especialmente su madre, quien comprensiblemente había visto con desconfianza al hombre que arruinó a su difunto esposo. «¿Estás segura? No quiero incomodar». «Fue idea de ella, de hecho», respondió Camila. «Dijo que ya era hora de conocer propiamente al padre de su nieto». «En ese caso me encantaría», asintió él, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y gratitud. Llegaron al edificio donde Andrés vivía. Era su noche con Mateo, según el acuerdo de custodia compartida que habían establecido. El niño se despidió de su madre con un abrazo y corrió dentro, ansioso por mostrarle a su padre un dibujo que había hecho en el jardín de niños. «Te lo traeré mañana a las 6», confirmó Andrés. Camila asintió, pero no se dio la vuelta para irse como habitualmente hacía. Parecía querer decir algo más. «¿Sabes? A veces me pregunto», comenzó dudando. «A veces me pregunto si algún día podremos dejar todo realmente atrás. No solo aparentarlo por Mateo, sino realmente sanar». Andrés la miró a los ojos, esos ojos que una vez lo habían mirado con amor, después con odio, y ahora con una emoción indefinible. «Yo creo que ya empezamos», respondió con suavidad. «Cada día un poco más». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era el momento para grandes declaraciones ni promesas. Era simplemente un reconocimiento silencioso del camino recorrido y del que aún les quedaba por delante. «Hasta mañana, entonces», dijo ella finalmente con una leve sonrisa. «Hasta mañana». Mientras la veía alejarse bajo la suave lluvia que comenzaba a caer, Andrés sintió una extraña paz.
Su vida no era ni remotamente lo que había planeado. Había perdido su fortuna, su estatus, el respeto de muchos, y sin embargo, al sentir la manita de Mateo tirando de él para que entraran al edificio, supo que había ganado algo infinitamente más valioso. Esa noche, mientras leía un cuento a su hijo en la cama, Andrés Montenegro entendió lo que significaba realmente ser rico. No se trataba de propiedades ni cuentas bancarias. Se trataba de segundas oportunidades, de pequeñas manos confiadas entre las suyas, de la posibilidad de redención que llega cuando menos la esperas y la mereces. Y quizás, algún día, también podría significar perdón. ¿Qué les pareció esta historia de traición, venganza y redención? Si les gustó este intenso drama entre Andrés y Camila, no olviden dejar su like y compartir este video con sus amigos y familiares que disfrutan de las telenovelas con giros inesperados. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que cuéntenos qué momento les impactó más. Y si quieren seguir disfrutando de más historias como esta cada semana, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita recibirán notificación de nuestros nuevos videos. Nos encantaría saber de qué país están viendo esta historia. Déjenlo en los comentarios para conocer de dónde nos acompaña nuestra audiencia.